Para Portal San Jorge estamos con Alberto Emilio Fovelli, doctor. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Bien, ¿Nos podrías contar tus inicios en la medicina en San Jorge y la zona, ya que sabemos que venís de una ciudad cercana? yo venía de Rosario a San Jorge porque había un consultorio donde está la veterinaria de Misnovich. Ahí había un consultorio de la mutual que trabajaba yo en Rosario. Entonces venía de Rosario una vez por semana y atendía en ese consultorio. Y después me volvía. Pero después con el tiempo en Rosario se terminó la residencia y un día nos dijeron, muchachos, ustedes ya están formados, tienen que buscarse otro horizonte. Y viste, había algunos acomodos y cosas así, y los que estábamos más o menos preparados, porque habíamos estado 9 años en el hospital, nos tuvimos que dispersar por distintos lugares. Y las cosas se pusieron medio complicadas en su momento, y acá en San Jorge, ahí donde está la veterinaria, había un consultorio y la gente que manejaba ese consultorio hicieron que yo me viniera y me vine para San Jorge. ¿Esto fue en qué época más o menos? 1977. Ahí te inicias. Ahí vine acá. Aquí, viniste, o sea, en forma fija, digamos, Claro, porque ya llevaba 9 años. no de residente. No de residencia. Y tenían todavía mis padres acá en Cañada Rosquín. Así que bueno, todo era un círculo. Y esta, al ser la ciudad más grande de la zona, te convenía por el... Había venido, antes de venir a residir, yo tenía el consultorio y no sé por qué circunstancia lo fui a ver a, ¿cómo se llama? Francisco Tejiano, que andaba con un bastón porque tenía una artrosis de cadera. Sí, sí. Casado con una señora de apellido Oliva, me parece. Y nos sentábamos a charlar y como era muy entusiasmo, el hombre me dijo, usted hizo bien, venía a San Jorge, que es la población que progresa, qué sé yo. Y bueno, estábamos todos contentos. Te terminó de convencer. Sí. ¿Cuántos años de actividad en la ciudad y dónde la realizaste? Yo lo estuve haciendo toda la especialidad, estuve 9 años después que me recibí en Rosario, en el hospital de emergencias. Así que veníamos con toda la Experiencia. experiencia para esos años, ¿no? Claro. Y bueno, así fue pasando la historia, tengo historias para contar, todo lo que empezamos a hacer, después pusimos una clínica. Ahí donde está el registro de automotor Ahí, ahora, el de carnet. Ahí estuvimos muchos años, hasta que tuvimos que dejarlo por razones económicas y nos dispersamos todo. ¿Y tu especialidad cuál es? Cirujano general, General. sí, hacíamos cirugía general en esa época. ¿Y alguna experiencia que nos puedas contar? De anécdota, digamos, más que experiencia. Experiencias millones. Y sí, tengo experiencia. Anécdota. Tengo experiencias que no se pueden contar también. Pero, Lo que quieras contarnos, va. no, Para conocerte un poco. en esa época teníamos gente de todo el departamento, ¿viste? Porque era un boom. Uno venía con un poco de una experiencia y no éramos tanto los médicos, éramos 12 en San Jorge en ese momento. Que me acuerdo que había una vez un médico que decía, ya son 12, decía como que era una multitud y ahora somos 60, 70, no sé la cantidad de médicos que hay. Y bueno, la cuestión que
tenía algunos conocidos, los ganó el Trébol, y bueno, así se fue haciendo todo un círculo. Me arreglé una casa que tenía, que se la compré a un señor que era de acá, un tal Espertino, que era gerente de banco, pero había encontrado en la estación donde está acá Casablanca, había una estación de servicio, y yo fui a cargar nafta, y el hombre me dice, ¿usted es el doctor Covelli? Sí. Yo soy amigo de su padre, engañar Rosquín, qué sé yo, me empezó a contar. Y le dije, ¿y usted qué está haciendo, Espertino? Vengo porque tengo que vender una casa, me dice. Le digo, yo estoy alquilando, quisiera ver lo que está por vender. Y bueno, era una casa en la que estoy viviendo, que en su momento las paredes, todo estaban bien, pero estaba mal que ni reja, nada, no tenía nada. Entonces, en esa época el único arquitecto que tenía para reformar todo eso era el arquitecto Ritter, el padre De los chicos, sí. chico. Y bueno, le dije, ya, reformala, así como te parezca, bueno. Y tenía un albañil, un tal Cassini, padre de Cassini, el local, que me conocía de Rosario porque yo vivía en Fisherton cerca de un hermano de él, y nos conocíamos de allá. Y entonces, mejor que era un buen albañil, era un tipo que trabajaba una barbaridad. Y Ritter lo llamó a él, bueno, la derrumbaron, la casa, voltearon paredes, hicieron de todo, pusimos pisos y todo, así que ahora estoy viviendo en esa casa. Quedó muy bien. Y quedó más o menos, sí, después el ingeniero Verazotti me hizo como era ingeniero, hizo una pieza para los chicos arriba para que y quedó todo eso ya Sin uso. sin uso. Todo. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 3, 2 varones y una hija. Uno es arquitecto, el otro es empleado administrativo y la hija que está en Rosario es médica. Siguió tu Sí, idea. sí, pero no viene muy seguido porque cada tanto aparece. ¿Algo más que nos quieras contar? Y tengo que contar toda mi vida. De mi historia, la que quieras. Pero, qué sé yo, todas las cosas que hacíamos. No había tanto tecnología, tantas Claro. cosas ahora como ahora, digamos, que podías buscar en Google y ya solucionabas el tema. Claro, entonces conocí a un tal Ferrari, que era vendedor en un congreso en Rosario, era vendedor de Olympus. Y me hice un poco conocido y él me dice, mirá, vino Amperi de Rafaela y se anotó en un fibroscopio gratis. Vos no podés quedar hasta empezar. Y bueno, dale, nomás, me anoté. Pero había que importarlo. Venía de Panamá, en Cire, mirá si me acuerdo. Bueno, después de un tiempo pasé por Luis Ferrando, en Rosario, y vi que había un rectofibroscopio. Bueno, pero claro, ¿viste? Era uno estaba juntando, pero no era para tirar manteca. Y bueno, pero también lo fui a ver y un día que estaba teniendo acá en la clínica apareció un empleado de Luz Ferrando con el fibroscopio, el rectofibroscopio, y si te traje el rectofibroscopio, firmé 5 documentos, que 6, no me acuerdo.
Como era antes. ¿Cómo empezó? Claro, empezaste a disponer de un aparato tan importante y Sí, sin nada. Te sí, cuento. yo fui la primera fibra óptica que hubo en el departamento. Durante mucho tiempo hacía la gastro, la colon, y después, claro, viste, con la cirugía y con todo lo demás, aparecieron otros y cuando llegó Salvatierra del Trébol, empezamos a derivar todo a él porque ya era gastroenterólogo, pero fueron mucho tiempo sin esa Especialidad. esa especialidad, hacíamos todo lo que podíamos. Hacíamos también algunas macanas, seguramente. Pero, viste, Siempre de corazón. sí, porque a mí me gustaba hacer consultorio. El pasillo tenía gente todos los días, viste. Y uno, en esa época se manejaba por los 4 bulevares nomás, San Jorge. Después se empezó a atender, viste, un barrio acá, otro barrio allá, otro barrio acá. Ya se perdió eso, pero antes me conocía toda la familia. Y todavía me voy a ir de los chinos, siempre me encuentro. Con alguien. Y siempre uno viene a saludar, ¿cómo te viste la camiseta, el otro? Porque en esa época éramos pocos los médicos, no teníamos cardiólogo, que después se incorporó el otro Damiano, después de un tiempo, y no teníamos, venía un cardiólogo de Trébol, Talerelli, estaba Pellegrinés también, pero no era ninguna formación. Y estaba bien formado era Mario Damiano, ahí. Que estudien los chicos que están por iniciar medicina. Mira, una pregunta complicada esa. Le tiene que gustar, Claro. ¿viste? Porque por ahí vos le decís, sí, mira, estudia medicina y el chico no tiene que hacer el curso de orientación profesional. Claro. Y ahí lo pueden orientar y le pueden decir qué es lo que puede elegir. Me parece que es la forma. Yo no hubiera querido que mi hija sea médica, pero como tenía el padre médico, siguió haciendo medicina, ¿viste? Claro. Pero de todas maneras, es difícil poderle meter algo al chico, salvo alguna cosa como me pasó con el segundo hijo, que iba a la Escuela Nacional y el profesor Sabatini, que murió hace poco tiempo, lo veía dibujar. Y un día me dijo, este pibe tiene que ser arquitecto. Yo qué sé yo. Y sí, era un tipo que agarraba, que dibujaba, tenía condiciones. Tenía el don, claro. ¿Viste? Y es arquitecto. Y arquitecto. Qué bueno. Sí, reniega bastante, con las mujeres sobre todo. Pero bueno, Cambió tantas mujeres, ya no sé cuál estuvo, pero ahora se está encaminando. qué bueno. Ahora tiene una obra grande, importante, que es el banco, no me dice, ¿cómo se llama el banco? Macro de Pellegrini porque se muda a la comuna. Claro, Sí. él con Baima agarraron la construcción del banco. Claro. Sí, son obras importantes porque a veces se administra un poco. Doctor, ¿y qué consejo le darías al joven médico, digamos, al que está en las primeras armas? Es difícil, porque yo me acuerdo siempre que un viejo médico me decía, ¿viste cómo son los médicos jóvenes? Primero te preguntan cuánto van a ganar y después qué tienen que hacer. Nosotros no digamos nunca nada, si nos pagaban, y si no nos pagaban era lo mismo, era distinto, pero creo que ya no hay más, son pocos los médicos
vocación, yo la única vocación que tuve era recibirme de médico, nada más, pero ¿viste? Ya cambió todo tanto. Vos también venís de una época que no había mutuales, no había nada, había que arreglar con el Sí, médico y... había algunas mutuales, no eran tantos, pero se fueron incrementando. Y bueno, en ese momento, ya habían pasado un par de años, empezaron a haber más mutuales, yo empecé a anotarme acá en la asociación médica y en ese entonces se empezó a tener mutual a uno, mutual a otro, de los metalúrgicos, de sindicatos y todo. todo lo demás. Bueno, y también hice la parte política, fui presidente de la asociación médica varios años, dos o tres oportunidades. La última no hace un par de años, pero teníamos que arreglar un problema con los metalúrgicos. Viajábamos a Buenos Aires en auto. Que te cuento una anécdota. Dale. Había ido el señor Daga, que falleció hace unos años, era el administrador, el doctor Gabelli, que también falleció hace unos años, y yo. Bueno, fuimos a arreglar con los metalúrgicos, me parece que era. Y salimos enamorados a la tarde. Claro, estábamos en la calle, me parece, no sé si estábamos en 9 de julio, no me acuerdo qué calle, bien en el centro. Claro, yo era joven, tenía hambre. Y vamos a comer, fuimos a un bar, en una esquina. Pedimos 3 hamburguesas en sándwich con queso. Yo creo que en 2 bocados le había comido medio sándwich, pero el doctor Gabriel tenía dentadura postiza. Cuando mordió el sándwich con el queso y lo sacó, se salieron los dientes. ¡Ay, la puta, hijo! Era una cosa, te juro. Era risa, pero era verdad. ¿Qué pasa? Pasó. Tuvo que empujarse los dientes. Y le pidió a la moza que le trajera un cuchillo para cortar. Y como esas tantas. Y sí, podría contarte tantas de eso. Algunas que no se pueden contar. Pero hay cosas que realmente, viste, la historia. Se hablaban las cosas más personalmente. O se solucionaban las cosas directamente. Qué sé yo. Era distinto todo. Yo me había comprado una bicicleta. Y a la noche, cuando llegaba al consultorio, agarraba la bicicleta y me daba la vuelta a todo el pueblo. Y cuando pasaba allá por las casas municipales, las de Ávila, El barrio. en el verano había mucha gente afuera. Y pasaba yo en bicicleta y se ponían todos a aplaudir, pero se me había pegado una bronca. Era cómico, te daba risa, pero eran todos conocidos. Claro. Todos conocidos, eran gente, me bajaban la baterita, me hacían todas las cosas. Bueno, dejé de andar en bicicleta. Bueno, pero era para hacer un poco de ejercicio. Era tranquilo también la ciudad. También sigue tranquila, pero era más tranquila también. Sí, era otra vida. Es que dicen que todo tiempo pasado fue mejor, yo creo que es así. O ahora vas a contarle a los más chicos que lo que hacía vos y Ahí ya hay diferencia. hay diferencia. Sí, sí. Todo así, va cambiando todo. Claro.
Nunca pensé yo ver el país en la condición en que está. Nunca pensé. Jamás se me hubiera ocurrido llegar a lo que hemos llegado. Realmente. Y no es fácil la solución. Hay que tener fe. Sí, No nos pero queda. no es fácil la solución porque hay gente que estaba muy enganchada con el gobierno anterior, ¿viste? Entonces te ponen palos en las ruedas, te hacen todo. Se complica. Vamos a ver qué hace. ¿Qué pasa? Bueno, doctor, ¿algo para despedirte que quieras decir? Y mira, te agradezco que me hayas invitado. Pasaría hasta la noche hablando. Para nosotros es un gusto también. Pero de todas maneras, corregir un poco. Muchas gracias.